Sí, ya te has conectado para hablar de las flechitas, o sea que Ostras, genial, vamos genial, allá. genial, me va Vamos genial. allá, te las pongo y las comentamos. Empezamos con las flechitas para arriba. Genial, pues flechitas para arriba, no podíamos empezar mejor que con Natalia Arroyo, Sara Monforte y Jonathan Giraldez, tres entrenadores hoy con flechitas para arriba. Creo que tres situaciones muy relevantes. Hacía poquito que desde entre líneas preparábamos la Arroyoneta y al final pues se ha cumplido y tenemos que cumplir la promesa a los amigos del chat y el equipo de entre líneas. Hay que ir a ver a la Real debutar en Champions, que nos comprometimos hace unos programas y creo que así lo haremos, muy contentos del objetivo de Natalia. Creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, era una temporada con muchos cambios, donde mucha gente la ponía en duda al empezar la temporada, estructura a muchas jugadoras que daban de baja a final de temporada y ha sido capaz no solo de reconvertir el equipo y de que jueguen muy bien, porque creo que al final hace un planteamiento que a la gente le gusta ver jugar a la Real, sino que además ha conseguido meterla en Champions, que creo que es un exitazo absoluto. Y dejarme decir, ahora estaba buscando porque el domingo vi un tuit de la Real Sociedad Femenina desde su cuenta oficial que hablaba de esta Rolloneta, No, ¿eh? pero ahora Hablaba de quería esta comentar también porque Rolloneta. ellos han dicho la arroyeta. Arroyeta, A mí me correcto. gusta más arroyoneta, ¿eh? A Creo mí que también. suena Es porque mejor que es arroyeta. correcto, es llega y arroyo, ¿no? Es decir, que me gusta mucho más ese nombre que le encontramos aquí a Ya le mandaremos un mail a la Real, al community manager de la Real, ya le mandaremos un mail y le explicaremos. Le propondremos a Rolloneta. Exacto. Y luego para seguir en la línea de entrenadores, Sara Monforte, también muy contenta a nivel personal del objetivo del Villarreal, de mantener el equipo en la primera división, pero sobre todo de la credibilidad que transmite Sara a su equipo y que ha enganchado a sus jugadoras para conseguir el objetivo que era salvarse y a partir de aquí seguir creciendo. Creo que el año que viene el Villarreal va a tener una muy buena campaña o es lo que yo preveo, porque Sara convence mucho a sus jugadoras y tiene las ideas muy claras y yo creo que por eso ha conseguido el objetivo que hace unos meses atrás tenía complicado. y no olvidemos que lo dice ella Y misma luego en Twitter, Soraya, no Vaya, olvidemos que intenta mejorar tu conexión. este equipo estaba con -2 puntos, ¿eh? Es decir, que poder superar esos obstáculos de que ganas, te quitan los puntos, te ves abajo, 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 ¿no? Y no puedes, salir de ahí. Creo que también, ¿no? Temporada rara por esa pérdida de puntos y después volverlos a recuperar, pero sin duda una flechita para arriba en mayúsculas también. Y luego, pues, Jonathan Giraldez, que lo tuvimos aquí en el primer programa haciendo el estreno de nuestro gesto, nuestro saludo. ¿Qué decir, no? O sea, al final sí que es verdad que pierden 2-0 contra el Wolfsburgo, pero al final vuelven a conseguir entrar en Champions, vuelven a tener una temporada de récord, plantar cara a un equipo como el Wolfsburgo en su campo con un planteamiento muy complicado al cual no están acostumbrados y sobre todo con las rotaciones, con el equipo enchufado, con contar prácticamente con todas las jugadoras y las lesiones que ha tenido. O sea, para mí flechita arriba plus para los tres. O sea, creo que nos hemos quedado poco con las tres flechitas, ¿eh? Sí, Tía, sí, al la final verdad esto. A que mí, o sea, bueno, equipos os lo comenté. No me ha gustado o no me gustó la reacción inmediata de mucha gente después de que el Barça perdiera en. Y ahora, o sea, ahora hablaremos, un poco con las flechitas para abajo de. O sea, vale, que no es. Que el Barça no hizo un buen partido, de acuerdo, pero. O sea, de ahí a que es un mal partido o una derrota de 41 partidos que has jugado. Que han ganado sí, sí. 40. Y al final, o sea, hace 5 años nos dicen a cualquier de nosotros que el Barça jugará 3 de las próximas 4 finales o 5 finales de Champions. Y vamos, o sea, le tratamos de loco para arriba. Y con los números que están haciendo, que Y, han o perdido sea, un no, es que partido. además, te dicen que el Barça se clasificará perdiendo 2-0 en el campo del Wolfsburgo. Y era impensable. O sea, era una cosa impensable. Por eso que la magnitud de esto es muy grande. Es decir, Correcto. hay mucha gente que piensa que es fácil conseguir esto. Es que es muy complicado. Vienes de ganar un triplete, vienes de tener a las jugadoras arriba del todo y las tienes que mantener ahí, mentalmente, ¿no? Ambiciosas, teniendo muy claro cuál es el camino.
y creo que se está haciendo muy, Además, muy buen como dice trabajo. Nino en el chat, con el 5-1, vienes con un 5-1 de la ida, de que al final, o sea, es... bueno, si quieres, me pongo las flechitas para abajo para así completamos un poco el debate con la primera flechita que tenemos para abajo. Correcto, flechitas para abajo, la línea de medio del Fútbol Club Barcelona, que al final es una línea que nos tiene mal acostumbrados, que ahora comentaremos. El PSG y todo el intríngulis que envuelve al PSG femenino, siendo un referente del fútbol femenino europeo, todas las noticias que salen de vestuario, planteamientos, eliminatoria que está rodeando al PSG, yo creo que van a tener que hacer una reestructuración de proyecto, no solamente del primer equipo, sino sentarse y volver a rediseñar el proyecto del femenino. Al final son una potencia a nivel europea y tienen que seguir siéndolo. Y el Valencia, que a pesar de jugar casi 40 minutos, si no me equivoco, contra 10, fue incapaz de revolucionar el partido y está haciendo una temporada muy, muy, muy planita el Valencia. Y bueno, y que al final si ganaba ya también ya era... O sea, que lo tiene virtualmente en la mano, pero era ganar, ya está. Las últimas 2 jornadas te olvidas de sufrir por esto con lo del Barça, ¿no? Al final no fue un buen partido ni de Patri, ni de Alexia, ni de Aitana. Te hizo extraño esto, ¿no? Que no tuvieran el control del ritmo del juego. Creo que están más preocupadas. Robot 8 dice, madre mía, una foto de Alexia con flechitas para abajo, qué sacrilegio. Bueno, esto también, o sea, al final, ser la referente también implica que cuando va mal, también eres de las primeras Y que es bueno, o señaladas. sea, al Y, final tienen que, o o sea, sea, al aparte de la final, profesionalización va con correcto. aceptar la crítica cuando las cosas no van bien. Y creo esto, ¿no? Que al final les costó. Yo las vi más preocupadas de no cometer pérdidas, de no perder balones tontos, que al final de jugar a lo que están acostumbradas. Y bueno, no hicieron un buen partido. Al final, esto, ¿no? Lo de las flechitas que... Sí, como dice, nunca sé si es frágil, si es frágil el usuario este. Dice, siguen siendo las mejores. Sí, sí, estamos hablando de un mal partido. O sea, las flechitas para abajo es del fin de semana. No es o tendencias, en este caso, de como tú quieras. Dice, vale, perfecto, gracias. Al final fue esto, ¿no? De no tener este control. No sé, Mireia, ¿tú cómo lo viste? Bueno, yo creo que es un partido dentro de lo que cabe entendible, ¿no? Porque creo que el nivel de activación, viniendo en 5-1, creo que seguramente no es el idóneo, ¿no? Porque el partido te lleva a lo mejor pensar que ya estás, lo bien que lo hiciste en el Camp Nou. Es decir, que creo que ahí hay diferentes componentes, pero sí que creo que no fue el mejor partido del Barça. Y hay una cosa, un dato que lo dice, cuántas pérdidas de balón hubo del Barça en campo propio. Hubo muchas, y eso es el equipo de Jonathan Giraldez, pierde muy pocos balones ahí, es muy fiable en esas salidas de balón. Y recuerdo 3 acciones con pérdidas que permiten al Wolfsburgo salir. Es decir, esto ya te dice que mentalmente le faltaba a lo mejor un poco de aliciente a esta semifinal. Yo tengo la sensación que si el partido hubiese estado ajustado, el Barça hubiese estado mucho mejor. Sí, ¿no? Y que al final es esto, creo que al final es un poco, ¿no? Wolfsburgo, equipo dominante de Alemania, desde la liga alemana. Es equipo, vale, lo hablamos, está en reconstrucción, pero es un equipo top dentro de Europa. O sea, al final perder en el campo de Wolfsburgo entra dentro de lo que sería una normalidad de la historia reciente del fútbol femenino. ¿Y qué pensáis de las declaraciones de, creo que fue Jensen, capitana del Wolfsburgo, la central zurda, comentó que el Barça no estaba acostumbrado a estos partidos, a este nivel de exigencia 2 veces por semana? Y ella Bueno, atribuía, ¿no?, a lo mejor este mal partido, entre comillas, del Barça a este aspecto. ¿Estáis de acuerdo o qué pensáis? Yo creo que viene más siendo el planteamiento del equipo rival. Yo creo que si ya. el Wolfsburgo hubiera planteado el partido en el Camp Nou de la misma forma que lo planteó en casa, hubiera sido otra Pero eliminatoria ¿no totalmente. crees que también fue el planteamiento del Barça de no ir a por todas? Yo creo que el Barça no está acostumbrado a este tipo de partidos.
También es sí. verdad que tenemos que ser conscientes de que viene con una eliminatoria de Claro. cara y que al final no necesitan desgastarse. Pero Mira, sí, yo Probablemente. Nino Lleida dice que fue la portera, fue la que hizo estas declaraciones. Ah, puede ser. Jules, A mí correcto. a mí Sí, ca sí, sí, a tiene, mí tiene casi toda la que razón. a mí casi que me preocupa más a nivel relevancia lo que está pasando en el PSG que la Sí, eliminatoria del Barça bueno, lo del 2. PSG creo que es la flechita para abajo más clara que hemos tenido de todos los directos, ¿no? Al final, proyecto que siempre parece que, pero Y nunca luego, acaba No de. acaba de explotar nunca. correcto. Bueno, es que los problemas internos que están teniendo, que surrealista. Bueno, extraño. Veremos qué pasa este verano. Veremos si mantienen las futbolistas. Suenan cantos de sirena con Catotó. Para mi jugadora referente y muy importante en este PSG. Bueno, se quedan fuera de la Champions en estas semis. La verdad No van a que ganar, en principio no van a ganar la liga. sí, Correcto. sí. Proyecto ganador que finalmente pues te acabas quedando a la mitad, ¿no? Ya Proyecto sea por ganador problemas Proyecto extradeportivos. ganador, Mireia, y con un presupuesto muy alto. O sea, es que no olvidemos que aquí siempre decimos y justificamos, ¿no?, que los equipos referentes es porque el presupuesto lo tienen alto y el PSG tiene un presupuesto muy imponente en la liga francesa y a nivel europeo y no acaba nunca de explotar, no acaba nunca de brillar. O sea, sí que compite la liga francesa contra el Olympique, que vemos que el Montpellier pues es un poco el efecto ascensor, hay temporadas que las tienen muy buenas, temporadas que no tan bien, pero al final debería de ser un club imponente en Europa. Y sí, llega a fases finales de Champions, pero no con una solvencia. Vimos la eliminatoria de semifinales contra el Lyon y no han demostrado una gran superioridad a nivel juego como requiere unas semifinales de Champions. Y para mí es preocupante tanto Olympique como PSG, pero PSG, el follón que tiene interno es No, considerable. y ahora si pierde a Katoto, o sea, al final tienes la opción de, o sea, la jugadora que apunta a ser jugadora referente de Francia en próximos años, jugadora más importante del país, que la tienes en tu club. ah, Esto también te puede ayudar a captar talento interno dentro de Francia. Y bueno, lo que decías, mira, y a ver si vamos a ver este verano qué pasa. Pero bueno, sí, es esa poca estabilidad que tiene el PSG. ah, Sorprende, bueno, no sé si sorprende porque como ya nos ha acostumbrado, ya ni sorprende casi. Bueno, Pues igual, muy igual, bien. igual me sorprende la estructura de. Ya sé que estoy enlazando, cambiando de tema, pero es que igual me sorprende la estructura del Valencia con la potencia que puede tener, que el femenino no le acabe de funcionar, teniendo en cuenta que ha pasado temporadas muy complicadas. O sea, no es que sea una temporada rara esta, es que llevamos así arrastrando temporada tras temporada y Mucho cambio también. de eh, jugadoras, ¿no? sí, Mantiene poco el bloque. correcto. Y también es un proyecto, pues al final está en una estructura profesional masculina con unas herramientas, a priori con un buen presupuesto y también parece que no acaba tampoco de explotar. Y eso tampoco es beneficioso para la Liga Iberdrola. No, y seguramente yo recuerdo ese gran Valencia con Cristian Toro en el banquillo, ¿no? Y eso después de su marcha creo que se acabó de perder, no sabemos si por apuesta de club o por mil historias, pero yo creo que el Valencia tiene jugadoras con talento, con mucha proyección y capaces de, no sé si decirte rendir mejor, pero a lo mejor estar más arropadas o más bien acompañadas, entiendo. Sí, correcto. Un poco lo que hablábamos del PSG, es más un tema de proyecto que de herramientas en sí. Y creo que en algún directo lo hemos hablado, ¿eh? Que no es tanto, muchas veces decimos, ¿no? Los recursos económicos, no es tanto los recursos económicos, sino al final cómo se trabajan esos recursos, para qué los destinas, cuál es la línea estratégica del proyecto, cómo lo quieres gestionar. Va un poco más allá que no solamente el tema económico, que al final todo el mundo habla del tema económico y yo creo que es importante, pero no es relevante solamente el tema económico. Muy bien, pues dejamos las flechitas para abajo, nos vamos con los resultados y las clasificaciones.